ver Hechos capítulo 2, la última parte de este capítulo, y hoy vamos a estar hablando de los versículos 42 hasta el 47. Por eso en este momento quiero invitarlos a que podamos leer estos versículos de manera alternativa. Bueno, comenzamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos antes de escuchar el mensaje. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias hoy porque una vez más podemos venir para alabar tu nombre en comunidad. Tú nos das también tu palabra para que podamos meditar en ella y para que también podamos llevarla a nuestra vida. Que tu Espíritu esté trabajando en medio de nosotros como trabajó en la iglesia primitiva y ayúdanos a llevar una vida que testifique nuestra salvación en Jesús y la obra que el Espíritu ha hecho en nosotros. Guíanos con tu poder, pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el versículo clave del día de hoy es el versículo 42, por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos juntos. Vamos a leer a una voz el versículo 42. ¿Ya? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén. Como habíamos visto hasta ahora en las últimas semanas, a partir de la predicación de Pedro, aquel día de Pentecostés en el que había caído el Espíritu Santo, en el que había descendido el Espíritu Santo, una gran multitud creyó en Jesús y se unió a la comunidad de Jerusalén. Así se formó la que hoy se conoce como la iglesia primitiva. Muchos consideran a esta iglesia como una congregación ejemplar y un modelo a seguir. Sin embargo, lamentablemente, no son pocos los que ignoran el contexto en que se desarrolló esta comunidad. Por eso, dan más atención a los aspectos morales o intelectuales que a los espirituales. En realidad, esta congregación no era perfecta. Enfrentaba la hostilidad exterior y algunos problemas interiores. Aún así, en la iglesia de Jerusalén encontramos mucho que debemos aprender y conservar. Cuestiones esenciales que la iglesia actual ha descuidado. El relato de hoy nos presenta una breve descripción de esta comunidad. Este es el primero de 3 pasajes muy similares que encontramos en el libro de los Hechos y que describen de forma resumida la vida de la iglesia primitiva. Los otros pasajes los vamos a ver en los capítulos 4 y 5 y son muy parecidos entre sí. No obstante, cada uno de ellos guarda una intención y dirección particular. Estas descripciones nos desafían a llevar una vida de fe práctica y real. La iglesia de Cristo ha sido llamada a perseverar en la lucha espiritual, tanto dentro como fuera de ella. Ha sido llamada a dar testimonio de Jesús, nuestro Salvador y Señor, con palabras y con hechos, continuando así la obra que Él inició. Por lo tanto, observemos hoy la vida de los primeros cristianos y revistámonos de su pasión y deseo. Perseveremos como ellos en nuestra lucha espiritual hasta el final. Amén. El Espíritu Santo había tocado el corazón de quienes oyeron el mensaje de Pedro. Sintiéndose responsables por la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, ellos les preguntaron a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan? Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que recibieron estas palabras se arrepintieron y fueron bautizados, confesando su fe en Jesús. Lucas nos dice que se añadieron como 3.000
personas. Aún así, aquellos primeros creyentes no se conformaron con recibir el perdón del Señor. Ellos comenzaron una nueva vida en base al Espíritu Santo que habían recibido. Por eso Lucas nos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De esta manera la palabra nos deja ver y nos enseña cómo es la vida de aquel que verdaderamente ha recibido la salvación en Cristo. Cómo es la vida de aquel que ha recibido, que ha experimentado la obra del Espíritu Santo. Asimismo, la palabra nos manifiesta claramente que nuestro arrepentimiento y el perdón del Señor al recibir la gracia de la salvación, todo esto es el primer paso de nuestra lucha espiritual. El primer paso de nuestra lucha espiritual que debe prevalecer en el tiempo. Así lo entendieron también aquellos primeros creyentes que fueron salvos por su fe en Jesús. Por eso perseveraban con todas sus fuerzas en las cuestiones más esenciales de la vida de un hijo de Dios. Se aferraban con todas sus fuerzas a la verdad, esforzándose por ser auténticos discípulos. En su carácter perseverante podemos ver su innegable tenacidad. De igual manera, nuestra tenacidad debe ser innegociable en la lucha espiritual por llegar a ser genuinos discípulos de Jesús. Tenacidad. Esta es una característica fundamental si es que hemos recibido su perdón, el perdón del Señor y su salvación. Un cristiano sincero es tenaz, es perseverante, es persistente. No abandona la lucha ni da tregua en la batalla. Y podemos preguntarnos entonces, ¿en qué eran tenaces los hermanos de la iglesia primitiva? ¿En qué perseveraban los primeros creyentes? Y la palabra nos lo dice. Primero, los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los 12 apóstoles habían presenciado de cerca la obra de Jesús y habían convivido con él durante su ministerio. Por eso ellos podían dar testimonio con total autoridad de las maravillas que él había hecho. Cuando los líderes religiosos amenazaron a Pedro y a Juan por testificar a Jesús, ellos les respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan proclamó en su primera carta: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Pedro también afirmó: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Así que nadie tenía mayor autoridad para dar testimonio de Jesús que los 12 apóstoles. Y esta autoridad iba acompañada por los milagros que hacían en el poder del Espíritu Santo. Además, sus prodigios los identificaban ante la gente como continuadores de la obra del milagroso Jesús, como continuadores de la obra de aquel Jesús que realizó cientos de milagros. El relato nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios confirmó el mensaje de estos testigos presenciales a través de los milagros que realizaban. Eso hacía que la gente los escuchase con más interés y curiosidad, temor, respeto y atención. ¿Y de qué hablaban los apóstoles? ¿Qué era lo que ellos decían?
Como vimos en el discurso de Pedro, ellos testificaban a Jesús como el Mesías prometido y convalidaban lo que señalan las Escrituras. Así que la base de la doctrina de los apóstoles estaba en la experiencia que tenían al lado de Jesús, en las enseñanzas de Jesús y en la palabra, toda la palabra de Dios. Pero quienes más disfrutaban de escuchar sus enseñanzas, ¿quiénes eran? Eran los mismos creyentes de la iglesia primitiva. Porque ellos tenían hambre por la palabra de Dios. Tenían hambre por la palabra de Dios. Y deseaban obedecer la voluntad del Señor. No solo escuchar por escuchar. Tenían hambre por la palabra de Dios. Para aprender de ella y para practicarla. Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran tenaces en su deseo de recibir y practicar las enseñanzas de Dios. Eran tenaces en recibir y practicar lo que escuchaban de los 12. Ellos no consideraban que la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento profundo de la palabra de Dios fuesen cuestiones opuestas, sino igualmente necesarias. De este modo, la enseñanza apostólica se convirtió en la base de la comunidad cristiana por la perfecta guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios era un componente esencial en el funcionamiento de la iglesia primitiva. Así que aquel que recibió a Jesús como su Salvador y Señor, aquel que recibió el Espíritu Santo, tiene hambre de la palabra de Dios. Persevera en leer, meditar y sobre todo practicar la palabra de Dios. Anhela tener un encuentro constante con su Señor, escuchar su voz y obedecer su voluntad según lo que observa en su palabra. Pero el que no permanece en la palabra de Dios, sino que sigue, que vive en base a los criterios del mundo, no ha conocido a Jesús en verdad. No vive en el Espíritu, sino en la carne. Juan nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pablo nos aconseja, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como miembros de la Iglesia de Cristo, comprados por la sangre de Jesús para vida eterna, tengamos también nosotros el anhelo de perseverar en las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Tengamos hambre por la palabra de Dios. Seamos tenaces en su lectura, meditación y sobre todo, aplicación sincera en nuestra vida. La palabra es nuestro alimento espiritual y solo podremos crecer si nos alimentamos bien de ella. Como los primeros creyentes, aferrémonos firmemente a las Escrituras, haciéndolas un componente esencial en nuestra vida de fe. Amén. Segundo, los primeros creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. Esta comunión implicaba una unidad perfecta de corazón y una participación común, tanto en lo espiritual como en lo material. Era una genuina fraternidad en la que la generosidad y el desprendimiento conformaban elementos primordiales dentro de la vida de la iglesia de Jerusalén. El relato describe que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que estuviesen juntos
habla mucho más que de una convivencia territorial. Más allá de que compartiesen un mismo espacio físico o no, ellos se mantenían en una unión de amor mutuo. Tenían un mismo corazón, un mismo sentir, una misma dirección. Y esta unidad se apoyaba en el Señor, que los había hecho un solo cuerpo. El que ha recibido a Jesús como Salvador y Señor ansía mantener una unidad de amor con sus hermanos en Cristo, porque el Espíritu Santo nos lleva a la unidad y al amor entre nosotros. Así que la salvación y la fraternidad de amor son cuestiones inseparables. Juan nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor a nuestro hermano no es tan solo una confesión verbal, implica un compromiso y una entrega. Por eso Juan también nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los hermanos de la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, pero no se contentaban solo con esto. Lucas añade que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los primeros creyentes sabían reconocer que todo lo que poseían provenía de Dios y que Él es el verdadero dueño de todo. Por eso no tenían reparo alguno a la hora de vender sus propiedades y bienes para darlo a quienes pasaban necesidades. Por estar llenos del Espíritu Santo, porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de amor y llenos de generosidad. Para algunos, el carácter de comunismo económico-religioso hacía de la iglesia de Jerusalén una congregación ejemplar. Pero tenemos que saber que esta ideología estaba presente también en el pensamiento de varios maestros de la antigüedad. Tal es así que algunas sectas promovían el abandono de toda propiedad privada para compartir una vida común entre sus partidarios. Un ejemplo de esto era Pitágoras. ¿Escucharon a Pitágoras, no? El teorema de Pitágoras. Pitágoras fundó una comunidad de seguidores que se consideraban miembros de una sociedad de amigos. Era la sociedad pitagórica. También los esenios, un grupo religioso hebreo, tenían en común todos sus bienes. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la economía común en sí misma, tener una economía común en sí misma, no podría ser un factor determinante de una mayor espiritualidad. Por otro lado, a diferencia de otros que promovían un comunismo económico e igualitario, los discípulos no vendían sus bienes por mostrar un desprecio hacia lo material. Porque hay quienes pueden decir que cuanto uno más pobre es, más espiritual es. Cuando uno se desprende más espiritual es. No vendían los discípulos sus bienes por un desprecio a lo material. Ellos tenían un fin específico al hacer esto. Y este fin no era enriquecer a la iglesia como institución, ni a sus pastores, como sucede en varias sectas de hoy en día. Ellos no vendían sus propiedades y bienes para enriquecer a la iglesia como institución, ni a los pastores, como pasa hoy en día en algunas sectas. Sectas engañosas que promueven el empobrecimiento de sus miembros, asegurándoles mayor prosperidad futura y mayor espiritualidad a quienes entreguen lo que poseen. No. Los integrantes de la iglesia de Jerusalén vendían lo que tenían con el fin concreto de suplir las necesidades de sus hermanos. Así que vendían lo que tenían por amor. Compartían lo que obtenían de la venta de sus bienes y propiedades por amor, porque no podían ver a sus hermanos pasar necesidades. Su amor hacia ellos era tal que no estaban tranquilos al saber que sus hermanos sufrían carencias materiales. Así que tener todas las cosas en común y ser desprendidos no es garantía de ser más espirituales, pero
El amor hacia los hermanos, imitando la entrega de nuestro Señor Jesús, es la actitud normal de un verdadero hijo de Dios. Por eso, al pedirles a los hermanos una ayuda material para los necesitados, Pablo hizo un llamado al amor citando el ejemplo de Cristo. Les dijo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La actitud de un verdadero cristiano es el amor. El egoísmo y el apego a los bienes terrenales no es una actitud normal de un hijo de Dios. Por lo tanto, al igual que nuestro Señor Jesús y como los miembros de la iglesia de Jerusalén, procuremos abundar en el amor y en la unidad, compartiendo no solo lo espiritual. Lo espiritual es fácil de compartir. Participar juntos en un culto, venir juntos a orar. Participar en cuestiones intangibles. Procuremos además abundar también en lo material, ayudando a la necesidad de nuestro hermano. No seamos indiferentes ante lo que nuestro hermano necesita. Por el contrario, seamos tenaces en nuestra real comunión de unos con otros. Amén. Tercero, los primeros creyentes perseveraban en el partimiento del pan. Al hablar del partimiento del pan, hay dos aspectos que debemos considerar. Primeramente, Jesús partió el pan, ¿se recuerdan cuándo lo hizo? Junto con sus discípulos, en su última cena, y lo repartió entre ellos. En esa ocasión, Lucas describe que el Señor tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De esta forma, el Señor estableció la Santa Cena, y conforme a su orden, los hermanos de la iglesia de Jerusalén practicaban esta ceremonia de partimiento del pan, afianzando su unidad espiritual. Ellos no pretendían conformar una mera asociación de personas con buenas intenciones. No buscaban que la fraternidad que integraban fuese una simple sociedad de fomento religiosa o un club de amigos. Ellos deseaban que los lazos que los unían fuesen mayores. Querían que el cuerpo del Señor rasgado sobre una cruz y su sangre derramada para su salvación fuesen su más honorable identidad. Pero además de este aspecto de unidad espiritual a partir de la celebración de la Santa Cena, los hermanos de la iglesia de Jerusalén también practicaban otro tipo de partimiento del pan en sus hogares. Y esto habla de la hospitalidad que se brindaban entre ellos al invitarse mutuamente a compartir la mesa en sus casas. La palabra declara que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que existía una auténtica relación de amor familiar entre los primeros creyentes. No solo tenían sus bienes en común, también invitaban a los hermanos a formar parte de su más preciada intimidad en el seno de sus hogares. Si bien visitaban juntos el templo, también visitaban sus casas, compartiendo la comida con alegría y con corazón sincero. De este modo, llevaban la iglesia a su casa. Llevaban la iglesia a su casa, haciendo de Jesús el Señor de sus hogares. De nuestra parte, también debemos anhelar una relación espiritual entre nosotros, recordando que el Señor nos ha hecho uno, miembros de su cuerpo. Pablo nos exhorta a mantenernos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por esto, asimismo, nuestra relación como hermanos debe ir más allá de únicamente un compromiso formal en el ámbito de la iglesia. La relación entre nosotros debe ir más allá de lo únicamente formal en la iglesia. Así que, como los creyentes de la iglesia primitiva, llevemos también nosotros la iglesia a nuestra casa. Que allí podamos compartir nuestra intimidad con nuestros hermanos en Cristo, partiendo juntos el pan. Seamos persistentes en practicar de forma concreta el amor y la hospitalidad. Amén. Cuarto, los primeros creyentes perseveraban en las oraciones. Dado que todo lo mencionado hasta ahora en el pasaje describe la vida que los hermanos tenían en común, esa vida que ellos hacían en común, persistir en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Al hablar de la perseverancia en las oraciones, entendemos que esto va más allá de las oraciones que hacemos de forma individual. Se refiere más bien a las oraciones realizadas en comunidad. Los hermanos eran persistentes, eran perseverantes en orar juntos, en unanimidad. La iglesia de Jerusalén era una iglesia de oración. Por eso, sus miembros amaban servir juntos al Señor y, como describe Lucas, compartían todo alabando a Dios. Esta era la consecuencia previsible en sus vidas llenas del Espíritu Santo. Quienes creemos en Jesús y recibimos su Espíritu Santo, ansiamos servir al Señor orando y adorándole en comunidad, no en soledad, en comunidad. Una iglesia viva es una iglesia que ora. Una iglesia viva es una iglesia que adora al Señor, porque allí el Espíritu Santo actúa con poder. Pablo nos insta a mantenernos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como oramos personalmente, también debemos orar y alabar al Señor en comunidad, como sucedía en la iglesia de Jerusalén. Jesús nos dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hebreos también nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En un mundo en el que el individualismo crece, en un mundo en el que se fomenta el aislamiento a través de la virtualidad en todos los ámbitos, procuremos mantenernos nosotros unidos y perseveremos juntos en la oración y las alabanzas al Señor. Mantengamos encendida la llama de un culto vivo al Padre Celestial, alabándole y sirviéndole con todo nuestro corazón, dándole gloria, dando lugar a la acción del Espíritu Santo, experimentando la obra poderosa del Señor en medio de nosotros. Amén. Puertas adentro, como la iglesia de Jerusalén. Todos aquellos que hemos experimentado la obra del Espíritu Santo y comenzamos una nueva vida en la salvación de Jesús, procuremos ser perseverantes en la lucha espiritual, con genuino deseo, con persistencia en recibir y practicar la palabra de Dios, en la comunión de amor de unos con otros, en el partimiento del pan
con generosidad y corazón sincero, en las oraciones y en las reuniones de alabanza al Señor. Seamos una iglesia perseverante, una iglesia tenaz, que glorifica al Padre Celestial, exalta a su Salvador Jesús y vive en la llenura del Espíritu Santo. Amén. La vida ejemplar de la iglesia de Jerusalén no se limitaba a los que ellos hacían o la que ellos vivían puertas adentro entre hermanos. También se extendía puertas afuera en medio de su sociedad. Por eso la vida espiritual de los cristianos trajo sus frutos. Lucas nos dice que los primeros creyentes eran perseverantes, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los hermanos contaban con un buen testimonio ante la gente que los miraba con buena cara. ¿Qué testimonio tenés vos ante la gente? Bueno, la gente de Jerusalén contaba con un buen testimonio. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén contaban con un buen testimonio ante la gente que los miraba con buena cara. Asimismo, amaban a sus prójimos recibiéndolos con brazos abiertos e invitándolos a la salvación del Señor. El Espíritu Santo los conducía a dar una buena impresión e influencia ante el mundo. El Espíritu Santo los conducía a dar una buena impresión e influencia ante el mundo. Como resultado, el Señor iba añadiendo día a día a aquellos que eran salvos. De este modo, puertas afuera, la iglesia de Jerusalén llevó una vida de evangelismo activo y exitoso. Y todo esto fue fruto de la obra de Dios que derramó su Espíritu sobre su pueblo y atrajo y añadió miembros a la comunidad de creyentes. Dios es el origen de la salvación y no hombre alguno. Él es quien extiende su reino conforme a sus proezas y no el carisma o los méritos de las personas. Del Señor es toda la gloria. Nosotros somos solo instrumentos, pero del Señor es toda la gloria. Él es el origen de la salvación y quien extiende su reino. Nuestro Dios aún hoy sigue trabajando y extendiendo su reino a las almas. Para esto, desea utilizar a su iglesia como un instrumento de bendición. No obstante, lamentablemente, no siempre estamos a la altura. Por estos días, es más fuerte la influencia que los cristianos reciben del mundo que la buena influencia que imprimen ante la sociedad. Los cristianos de hoy se dejan influir más por el mundo que ellos imponer una buena influencia por su fe en Jesús. La falta de un buen testimonio de los creyentes hace que muchos tomen distancia de la iglesia y no tengan interés alguno en servir a Dios. Nuestra falta de buen ejemplo, puertas afuera, hace que muchos se alejen y no encuentren diferencia entre una institución falsa y la iglesia verdadera. Esto viene del adormecimiento espiritual de la iglesia actual, en la que no hay lugar para la obra del Espíritu Santo, en la que los cristianos abandonan la palabra de Dios y la oración y se vuelven materialistas y egoístas. Puede que la iglesia de Jerusalén no haya sido perfecta. Aún así, todavía hoy sigue dándonos innumerables lecciones espirituales. Con su ejemplo de perseverancia, con su pasión, por su hambre de la palabra de Dios, por su sinceridad, por su amor real, con su deseo de persistir en su comunión con el Señor y entre los hermanos. Por lo tanto, procuremos aprender la tenacidad de los primeros creyentes. Como ellos, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo para reflejar la salvación que hemos recibido de nuestro Señor Jesús, puertas adentro y puertas afuera. Seamos persistentes en guardar la palabra de Dios, amorosos en la comunión, generosos en el partimiento del pan,
constantes en la oración, incesantes en la evangelización. Seamos perseverantes en la lucha espiritual y demos gloria a nuestro Dios viviendo como fieles discípulos de Jesús. Sea nuestra iglesia una iglesia de oración, una iglesia viva y poderosa, una ejemplar y digna iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, con la cual tú nos bendices en este día. Gracias, Señor, por llamarnos a ser una iglesia digna para ti y por darnos un ejemplo espiritual, por llamarnos a la perseverancia, a la tenacidad espiritual. Ayúdanos a perseverar en aquello que sabemos que tú esperas de nosotros, tanto puertas adentro como puertas afuera. Ayúdanos, Señor, a crecer, a tener hambre por tu palabra, a crecer en la comunión de unos con otros, a vivir con generosidad en el partimiento del pan, a abundar en las oraciones y también a dar un buen ejemplo ante nuestra sociedad. Sea nuestra iglesia una iglesia tenaz en su lucha espiritual, para que cada uno de nosotros viva como un genuino discípulo de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.